gran abrazo, saludos a todos. Chao. Claro. Chochera, pero tú lo tienes ahí en PDF, pásame, pe. Chochera, no lo tengo, viejo, no lo tengo porque con el otro celular yo borraba todos los archivos, ¿no? Es que tenía una memoria pequeña ese celular, he cambiado a nuevo celular y todo las instituciones. Vemos acá un poquito en la línea del tiempo, desde que empezó la situación, ¿no? Todo tiene como referente, como fecha, el 11 de marzo del 2020, que es el decreto supremo número 008, donde se declara la emergencia sanitaria a nivel nacional. Entonces vemos pues que esta situación formalmente empieza el 11 de marzo del 2020, en donde se declara oficialmente la emergencia sanitaria a nivel nacional y como todos sabemos esto entró en práctica como cuarentena desde el 16 de marzo. A partir de ahí, en la línea del tiempo se han ocurrido una serie de sucesos y evidentemente asociados a una serie de resoluciones ministeriales,
notas, circulares, decretos supremos, en fin. Pero los más resaltantes los he mencionado aquí porque considero que es importante tenerlos presentes, ¿no? Tenemos la resolución ministerial 135-2020 MINSA del 30 de marzo del 2020, en donde se establecen las especificaciones técnicas para la confección de mascarillas faciales textiles. ¿Recuerdan ustedes cuando se vino toda esa vorágine de que teníamos o no teníamos que utilizar protección respiratoria? Había una controversia con la Organización Mundial de la Salud, que definitivamente creo que en esta emergencia sanitaria no ha dado la talla, porque inicialmente dijo que no era necesario, después se retractó y dijo que era necesario, y una serie de situaciones que han estado en la nebulosa. Pero concretamente, el 30 de marzo del 2020 se establece la necesidad de utilizar mascarillas faciales, textiles o comunitarias, o como la quieran denominar, con estas especificaciones técnicas dadas por MINSA. Luego hay un decreto supremo, el número 035-2020, del 3 de abril del 2020, medidas para reducir el impacto en la economía nacional del aislamiento. Posteriormente sale la resolución ministerial 186-2020 MINSA, del 10 de abril del 2020, en donde es la guía técnica para el cuidado de la salud mental. Vamos viendo que se van dando una serie de acciones asociadas al impacto del efecto de la cuarentena. Y evidentemente estas tienen injerencia en la actividad laboral. Por otro lado, tenemos la RM 224-220 MINSA, asociada ya a la cadena de distribución de mascarillas faciales comunitarias de distribución gratuita. Vamos viendo pues que estos documentos emitidos por las instituciones oficiales, los ministerios, concretamente MINSA, tienen una secuencia, ¿no?, de pasos lógicos en donde vamos viendo que va abriendo el abanico, ¿no?, el espectro de acciones para lograr evitar que la pandemia se multiplique, ¿no?, que aumente el contagio. Luego de ello tenemos el Decreto Supremo 080-2020 del 2 de mayo de 2020, reanudación de actividades. Y aquí quiero hacer un pequeño acápite, ¿no? Creo que este es el punto de quiebre. Ya pasados los varios días de cuarentena, inclusive meses, vemos pues que ya el gobierno decide reactivar nuevamente las actividades. Y justamente eso es todo el asidero que da pie a estas capacitaciones que estamos brindando con respecto a los protocolos de regreso de actividades post-cuarentena, ¿no? Es el 2 de mayo en donde se ve la situación ya desde otra perspectiva. Vamos a salir de esa cuarentena rígida, radical, a reactivar las actividades económicas que fueron paralizadas, de aquellas actividades no consideradas vitales o primarias, porque evidentemente ya había un impacto económico. La economía no podía esperar. Sabemos bien que este gobierno ha tratado de primar la vida sobre la economía. Cuestionado por muchos, apoyado por otros, quizás en el balance del tiempo, la historia dirá si se hizo o no se hizo lo adecuado. Por ahí dicen que es fácil ser general después de la batalla, ¿no? Es cierto, ¿no? Esta situación ha sido sub generis, no había precedentes. En lo personal yo considero que sí fue acertado hacer una cuarentena, porque si eso no se hubiese hecho en las fechas que se tomó desde el 16 de marzo, probablemente tendríamos ahorita muchos de nosotros llorando la muerte de seres queridos o de conocidos. Y es real, ¿no? Porque de cierta manera esa cuarentena obligó, ¿no? Obligó a que la gente deje de movilizarse y por ende el contagio no fue tan intenso. Si no, veámoslo ahora, ¿cómo estamos? Hemos reanudado las actividades y el contagio se ha disparado, se ha descontrolado. Entonces eso da la razón que en su momento la decisión de estar en un estado de cuarentena rígido fue acertada. Entonces es una cuestión de pensarlo, ¿no? De meditarlo y de valorarlo, ¿no? Porque uno debe, en cierta manera, darle el real peso a las cosas. Y yo creo que eso fue un acierto del gobierno. ¿Que ha tenido desaciertos? Sí, los ha habido. Y evidentemente el más latente y que ha minado la moral de la población y que ha traído abajo en cierta manera la estrategia ha sido la...
porque se ha evidenciado el mal manejo de las canastas o de la forma como querían hacer llegar los víveres a la población inicialmente, luego el tema del manejo de los bonos, el tema de las adquisiciones, ¿no? De las licitaciones para comprar equipos de protección personal, ya sea para la policía, las Fuerzas Armadas o las mismas instituciones de salud, el tema del manejo de insumos para desinfección, gel, alcohol, en fin. Se ha evidenciado, pues, lamentablemente, que esta pandemia ha desnudado todo aquello que sabíamos que existía, pero que en cierta manera nos resistíamos a creer que era real. Esta pandemia ha desnudado quizás las mayores miserias de muchos de peruanos que realmente no han sabido dar la talla, ¿no? Por los motivos que sea, pero lamentablemente el daño está hecho. Cuando la RM 265-220 MINSA, ¿no? Del 8 de mayo del 2020, modifica las líneas de vigilancia. Y finalmente la 268-220 MINSA del 8 de mayo del 2020, las recomendaciones para el uso apropiado de mascarillas y respiradores. Ahora bien, acá yo quiero hacer un acápite. Hay una serie más de resoluciones que se van complementando y se van anulando entre ellas. Pero en esencia, en concreto, al final todo aterriza en la RM 448-2020 MINSA, ¿no? Que es la de los lineamientos para el inicio de las actividades establecidas. Entonces vemos pues que desde el comienzo de la pandemia se ha ido generando una serie de documentos oficiales con la finalidad de ir estableciendo los lineamientos y de, según cómo se iba comportando la pandemia, poder manejar esta situación. Es real, es concreto. Quizás algunos dirán demasiada densidad documentaria, mucha burocracia, probablemente sí, pero ustedes saben pues que el Estado tiene ciertas formalidades. El Estado dentro de su burocracia tiene ciertas exigencias para el cumplimiento de lo que se establece, porque si no se hiciese de esa manera, el funcionario público, una vez de dejar de hacer su función, puede ser cuestionado por auditoría y las áreas que auditan les pueden generar juicios administrativos con consecuencias hasta penales. Entonces, parece mentira, pero trabajar en el Estado tiene sus bemoles, ¿no? Ya que si tú no cumples con los procesos administrativos establecidos para hacer cualquier cambio o modificatoria, probablemente a futuro vas a tener consecuencias legales. Es por eso que a veces se dice, no, pero ¿por qué se demoran tanto en cambiar una disposición? ¿Por qué tanto demoran en rectificar, corregir o enmendar algo que aparentemente se ve que es obvio? Es obvio, pero lamentablemente para el Estado las cosas obvias no funcionan. Todo tiene un proceso, tiene que pasar etapas. Y mientras no queme esas etapas, no se puede hacer la modificatoria de manera formal. Porque si el funcionario público lo hiciese, va a tener consecuencias a futuro. Y evidentemente, como todos sabemos, nadie va a querer sacrificarse ni inmolarse, ¿no? Va a querer cuidar sus intereses personales, tomando en cuenta que muchos de estos señores viven de la función pública. Entonces van a cuidar pues su permanencia en el Estado. Muchos son políticos y tienen aspiraciones políticas, ¿no? Y entonces también están trabajando para ello. Entonces, ahí hay un conflicto de intereses, ¿no? Pero yo creo que el problema va más por la reforma del Estado. El Estado debe ser más dinámico, más flexible, no tan burocrático. ¿Pero por qué se da esa burocracia? Porque probablemente hay excedentes de personas que para justificar su presencia tienen que darle un supuesto valor agregado, que a la final no es cierto, ¿no? Porque pasa por muchas manos, las firman y lo sellan tantas personas, pero al final agregan valor, probablemente no. Es más, me atrevería a decir que no. Pero así funciona, pues, así funcionan las cosas. Debería aplicarse quizás una metodología Lean, ¿no? En donde el pilar de Lean que dice, ¿no? Debemos eliminar todas las demoras, todos los tiempos muertos, todos los almacenamientos innecesarios, todos aquellos registros, formatos, firmas que no agregan valor, con la finalidad de reducir tiempos y ser más eficientes. Pero lo veo complejo que el Estado de la noche a la mañana pueda volverse Lean, ¿no? O sea, una manufactura esbelta, como se le dice, ¿no? Lean Manufacturing. Que aplicado a temas administrativos, pues sería una gestión esbelta, pues, ¿no? Pero bueno, esperemos que eso se pueda dar a un mediano plazo, ¿no? Que el Estado no sea tan burocrático y sea más efectivo.
¿Hasta ahí alguna inquietud, algún comentario? Me gustaría que participen, por favor. Soy todo oídos. Bueno, entonces continuamos si no hay inquietudes por ahí. Entonces, como dijimos hace un instante, pues no, el impacto de la COVID-19 en la seguridad y salud en el trabajo, que es lo que creo que nos vincula a todos nosotros, ¿no? Me imagino que muchos que están ahorita en el foro son personas que trabajan en áreas de seguridad, salud ocupacional, o en áreas denominadas SOMA, o algunos la denominan SHIMA, otros la denominan prevención. En fin, sea cual sea la denominación, tenemos un nexo, que es la prevención, con la finalidad de cuidar la integridad de nuestros colaboradores. Y concretamente en este punto es cuidar la integridad de nuestros colaboradores para que no se infecten del coronavirus y no generen la enfermedad de COVID-19. Y como dice, pues, ¿no? La diapositiva, ¿no? En medio de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el mundo, es evidente que tanto empleadores como trabajadores tienen un papel protagónico en la prevención de riesgos en el trabajo. Y es real, ¿no? Este escenario nos lleva a la siguiente situación, en donde tanto empleador como trabajador tienen que involucrarse para sacar adelante esta emergencia sanitaria. Si no, no va a funcionar. Es un trabajo en equipo. Y evidentemente acá nos vamos a apoyar 101% del famoso Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que me imagino que todos ustedes lo conocen y que lo tienen implementado en sus organizaciones, salvo que tenga menos de 20 trabajadores, ¿no? Y lo están manejando con un supervisor de seguridad que asume ese rol. ¿Sí? Entonces yo creo que eso es tácito, es importante. Y tiene que ser un comité vivo, señores. El comité tiene que involucrarse, tiene que gestionar, tiene que ser parte. Si no, va a ser meramente decorativo, ¿no? Y probablemente no funcione nuestro protocolo y tengamos consecuencias legales, ¿no? Porque probablemente ante un mal manejo, probablemente ocurran contagios. Y al ocurrir contagios, nuestra actividad económica corre el riesgo de ser parada. Y entonces nos vamos a encontrar en el escenario de que no hemos logrado el objetivo, ¿no? Evitar los contagios y seguir operando. Porque al fin y al cabo ese es el propósito, ¿no? De todo esto. Si ustedes se ponen a revisar la RM448, en esencia se refiere a eso. Reducir contagios para poder tener la continuidad del negocio. Así de simple, se resume en 2 párrafos. Evidentemente que tiene todo un sustento documentario, que hay que hacer una serie de registros, que hay que hacer una serie de seguimientos, que hay que hacer una serie de lineamientos, que los vamos a ver más adelante, pero en esencia es eso. En palabras simples es eso. Evitar contagios para mantener la continuidad del negocio. Si logramos ambas cosas, es un éxito nuestra gestión. Si una de las dos falla, probablemente la otra también falle y por ende fracasará nuestra gestión. Y como lo he comentado días anteriores, esta es una oportunidad expectante para la gente que está en temas de seguridad y salud en el trabajo. Estamos en el ojo de la tormenta. Somos la vereda ahorita. Jugamos con la número 10, haciendo la analogía con el fútbol. Estamos siendo los Messi, ¿no? Porque todo esto se mueve con un ingeniero que maneja temas de seguridad y salud en el trabajo. No hay forma. Y entonces es ahí donde tú tienes que mostrar tu valía, tu gestión, tu capacidad de organización, el poder lograr objetivos, el de optimizar los recursos, realmente aplicar tu ingenio, pues no, la ingeniería viene de ingenio. Y los que no son ingenieros, bueno, aplicar su criterio y su experiencia, su expertise profesional, ya seas administrador, ya seas un técnico que te has desarrollado competencias en seguridad, qué sé yo, pero el tema es ese, ¿no? Tratar de optimizar tus recursos, hacer gestión, advertir a la alta dirección, a la gerencia, al dueño, como se denomine la persona que tenga la última palabra en tu organización, que tiene que cumplirse esto y que te tienen que dar recursos para que esto se cumpla, para lograr el objetivo. Nadie tiene una varita mágica para lograr esto de la noche a la mañana, ¿no? Pero por otro lado, también todos somos conscientes que más de una organización ya tiene implementado todo un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo basado en la ley 29.1883 y en su decreto supremo 05/2000 Entonces, no estamos partiendo de cero, no estamos en pañales. Es acoplar la RM448
en nuestro sistema de gestión ya implementado. Y si no lo tuviésemos, bueno, pues esa es una oportunidad invalorable para poder hacerlo. Porque la ley lo dice, ¿no? Pero acá no es un tanto un tema, creo, de ley, ese es un tema ético, es un tema de preservar la vida, cuidar la integridad y salud de nuestros colaboradores. Porque si no hacemos esto, es altamente probable que haya contagio. Y al haber contagio, nos van a intervenir, nos van a multar y nos van a cerrar la operación. O sea, acá perdemos todos. ¿Sí? Uy, perdón. A ver. Entonces, un poquito tratando de afianzar lo que venimos diciendo, pues, ¿no? ¿Qué obligaciones en materia de seguridad y salud del trabajo tiene el empleador en el marco de la coyuntura COVID-19, ¿no? Evidentemente, pues, el empleador primero tiene que evaluar el impacto de la COVID-19 en su organización. Y aquí quiero hacer un pequeño comentario. Si son observadores, yo estoy poniendo la COVID, ¿no? No pongo el COVID. Bueno, mucha literatura y la OMS ha definido que es la enfermedad de la COVID-19. Es un pequeño alcance que les hago, ¿no? Es la manera correcta y técnica de mencionar la enfermedad, la COVID-19. ¿Sí? Listo. Entonces, uno, evaluando el impacto de la COVID-19 en su organización. Evidentemente, pues no es el empleador el que tiene que hacer esa gestión. Tiene que detectar todo aquello que tiene y todo aquello que falta para cumplir con los protocolos, para poder seguir operando. Dos, identificar los peligros y evaluar los riesgos derivados del virus. Peligro y riesgo, ¿no? Son palabras muy familiares, muy conocidas por nosotros. Poquito uno, ¿no? Poquito uno en la inducción que hacemos para todos los nuevos colaboradores, contratistas, proveedores, visitas y afines, ¿no? Por ejemplo, concretamente, pues no dice el riesgo biológico y el psicosocial ocasionado por las medidas de aislamiento obligatorio. Pregunto, pensando en voz alta, ¿quién será el peligro en esta coyuntura? Evidentemente es el virus, ¿no? El coronavirus. ¿Y cuál será el riesgo? El riesgo será infectarte con la enfermedad, pues no generar la enfermedad de la COVID-19. Entonces ya identificamos en esta pandemia, emergencia sanitaria, que para nuestra actividad económica el peligro es el virus y el riesgo es que nuestros colaboradores se infecten y generen la enfermedad de la COVID-19. Entonces vemos estos conceptos que manejamos de riesgo y peligro están tan más vigentes que nunca, ¿no? Tercero, adoptar medidas de prevención y control acordes para mitigar el riesgo de contagio, para mantener adecuadas condiciones de higiene en las instalaciones y puestos de trabajo, así como capacitar a los colaboradores en prevención en los aportes de seguridad y gestión de seguridad y salud en el trabajo, con ocasión de la crisis. Y evidentemente con el apoyo del Comité Paritario de Seguridad del Trabajo, incluso en forma virtual. Ojo, pestaña y ceja, evidentemente esto está más vigente en los meses que estuvimos con la cuarentena más rígida, ¿no? Porque hubieron muchas actividades primarias que no pararon. Alimentos, transporte, en fin. Y ellos tenían que seguir interactuando, tenían que seguir funcionando. El Comité de Seguridad y Salud del Trabajo tenía que seguir gestionando, sesionando. Y aunque sea de manera virtual, no tenía que ser presencial, pero tenían que seguir viendo oportunidades de mejora para evitar que no haya infectados y para evitar que, evidentemente, las actividades no. Por otro lado, tenemos las obligaciones en materia de seguridad y salud del trabajo con respecto al trabajador. Evidentemente, como dijimos inicialmente, el trabajador no está exento de esta situación, tiene que involucrarse. Entonces, los trabajadores son responsables del cuidado integral de su salud, de suministrar información clara, veraz y completa sobre la misma. Entonces, acá apelamos a la honestidad de nuestros colaboradores. Evidentemente, si él siente los síntomas, tiene una situación subestándar o simplemente está infectado y lo sabe, debe reportarlo, porque es una declaración jurada la que va a hacer en la ficha de sintomatología, ¿no? 2. Cumplir con las normas, reglamentos e indicaciones contractuales establecidos en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Evidentemente, ahora más que nunca se tiene que cumplir con lo que está establecido a rajatabla, no es negociable. Pero eso es importante cumplirlo y manejarlo. Cumplirlo y manejarlo. Tercero,
participar en las actividades de capacitación, informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, entre otros. Evidentemente, señores, ¿quién conoce mejor su organización? ¿Quién conoce mejor su puesto de trabajo? ¿Quién conoce mejor su actividad el día a día? Es el operario, es la persona que está haciendo el trabajo día a día en planta. Ellos identifican rápidamente los potenciales peligros y riesgos. Y ante cualquier situación nueva, ellos deben reportarlo, ¿no? Es parte de su compromiso para que la gestión funcione. Cuarto, adicionalmente el gobierno ha combinado a los trabajadores a lavarse las manos de manera constante, evitar los saludos de mano, beso, abrazo y a taparse la boca al toser y estornudar. Sí, pero estas cosas parecen muy primariosas, muy obvias. Sí, pues señores, pero aunque les parezca mentira, gran parte del cumplimiento del punto 4 va a lograr que no se generen nuevos contagios. Pero seamos honestos, hasta antes de la pandemia no era una común práctica saludarse de manos, un abrazo, incluso besos entre hombre con caballero, dama con caballero. Había esa situación, es real. ¿Por qué? Porque nosotros somos bastante amables, cariñosos, sociables y nos dejamos llevar por el entusiasmo. Pero en la coyuntura actual, eso podría ser mortal. Y evidentemente, ¿cuántas personas ustedes han visto en algún momento que estornudan y se han tapado la boca con el brazo o el codo? Nunca, ¿no? Probablemente lo han visto y ha pasado. Pero como antes no teníamos la amenaza del coronavirus, pasaba como una situación trivial, ¿no? Bueno, pues no tiene modales. Pero ahora no, pues ahora no se trata de tener modales. Esto es un tema de supervivencia. Porque si el que estornuda es un infectado o un asintomático, probablemente te pueda complicar la vida. ¿Sí? ¿Estamos claros? Excelente. Entonces, ¿esto qué implica? Pues, ¿no? Que los trabajadores no son meros destinatarios, sino participantes activos del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo y corresponsables del éxito de las estrategias de la prevención del contagio de la COVID-19. Entonces vamos viendo pues, que todos estos esfuerzos están alineados a este esfuerzo mayor que establece el gobierno, ¿no? Como política sanitaria, ante esta emergencia sanitaria. Entonces, todos estos pequeños esfuerzos aislados en las organizaciones se suman y hacen una sinergia para lograr el objetivo final comunitario, que es evitar contagio para que no haya muertes en el territorio nacional. Entonces vemos cómo se alinea todo a las directrices y a las políticas nacionales. Evidentemente, señores, esto no es algo muy simple de realizar, tomando en cuenta pues que tenemos usos y costumbres. Entonces siempre pues tenemos colaboradores que no se alinean, que cuestionan, que siempre dicen, no, los EPP son estresores. ¿Cómo voy a estar con un tapaboca en mi turno de 8 horas y yo estoy en un lugar donde hace mucho calor y me sofoco y no puedo respirar? Y cosas como esas, ¿no? O cómo me voy a poner un protector facial, ¿no? La careta facial no me deja ver, me mareo. En fin, siempre le van a poner un pero al asunto. Y ese es el real desafío, ¿no? Sensibilizar a nuestros colaboradores, que compren la idea, pero no solamente para que la cumplan dentro de las instalaciones de nuestros centros de trabajo, sino para que ellos estén convencidos de que esa es la única manera de reducir el contagio y vencer a esta pandemia. ¿Cómo? Porque ellos van a ser los embajadores en sus núcleos familiares. Cuando ellos lleguen a casa y estén convencidos de que esto sí funciona, ellos van a hablar con su esposa, con sus hijos, probablemente con sus padres, primos, hermanos, cuñados, o sea, ese núcleo familiar cercano. Y les van a decir, oye, mira, en el trabajo me han explicado que esto tenemos que manejarlo así. Tenemos que lavarnos las manos, tenemos que evitar sociabilizar, tenemos que mantener mínimo 1,5 metros de distancia, cumplir con el aislamiento social, no tener besos, abrazos, en fin, todas aquellas medidas que reducen el contagio. Y ellos van a venderle la idea a su familia. Pero si estos señores no se convencen, no se sensibilizan y no compran como suya la idea, bueno, van a llegar a casa y lo primero que van a hacer es sociabilizar, pues. No usar protección respiratoria, le va a ser indiferente que en casa usen o no usen, se cuiden o no se cuiden, salgan o no salgan, porque ellos no están involucrados. Como dicen vulgarmente, con ellos no es.
Entonces, ahí tenemos un problema, pues, porque este colaborador es altamente probable que se infecte. Y cuando regrese a laborar al día siguiente o al siguiente fin de semana, el lunes va a ser un potencial portador de virus y nos va a infectar al personal dentro de la operación. ¿Sí o no? Entonces, ¿se dan cuenta lo complicado del asunto? ¿Porque creen ustedes que van a estar haciendo todos los días pruebas moleculares? ¿Todos los días le van a estar haciendo los trabajadores cuando ingresan a la planta pruebas rápidas? Eso no es factible, eso es improbable. Tomando en cuenta por lo complejo el tema de hacer las pruebas y por otro lado porque evidentemente es cuantificable, pues es dinero, son unidades monetarias. Y justamente ese es el tema de hacer gestión, ¿no? Optimizar recursos, minimizar costos para obtener un mejor resultado que sume al final, ¿no?, a la operación sea rentable. Entonces es importante tener en cuenta ese detalle, ¿no? O sea, pedir, pero al final vaya sumando, pues vaya sumando. Saque su wincha y va sumando y se va a dar cuenta pues que es una cantidad bastante significativa, respetable, ¿no? Y tomando en cuenta pues que ahorita la coyuntura no es de las mejores para las empresas, la cadena de pagos se ha roto, todo el mundo le debe a todo el mundo y no hay mucha liquidez, en fin, no podemos tampoco agobiar a la organización con sobrecostos, ¿no? Entonces eso es importante eso. Y acá hago una precisión, probablemente lo sepan, pero lo voy a decir. Y suena redundante. Hasta hace unos años, quizás un poco más ya, quizás hasta hace una década, 10 años aproximadamente, veían a la seguridad como un gasto. Nos veían como un gasto. ¿Qué es un gasto? Es un dinero que tú utilizas y que no tiene retorno. O sea que tú compras algo, pero ese dinero no va a retornar en beneficio de la organización. Pero eso es algo inexacto, pues. Nosotros somos un costo que tú realizas y que va a tener retorno, porque vas a recuperar. ¿Cómo así? Tú compras EPPs, evidentemente te cuestan los cascos, los guantes, los mandiles, los lentes, los tapabocas, lo que tú quieras comprar. Pero, ¿qué vas a lograr con eso? Que si se ocurriese un suceso, a lo sumo quedará como un nivel de incidente, porque si le cae a alguien en la cabeza, a alguien que está con casco, probablemente no pase un susto, no va a haber accidente, por ende no va a haber gastos de atención médica, no va a haber que asumir subsidios por descanso médico, no va a tener que contratar a otra persona para que reemplace al que está con descanso médico o probablemente pagar horas extras a otros de sus compañeros para que tengan que quedarse para cubrir ese puesto. Y así le podría mencionar una serie de situaciones que genera un accidente. Y eso sí son gastos, porque ese dinero no lo vas a dar. ¿Se dan cuenta? Entonces no somos un gasto, somos un costo que tiene un valor de retorno. E inclusive me atrevería a decir que estamos invirtiendo en seguridad para la continuidad del negocio. ¿Sí? Excelente. Entonces, pues, ¿qué va a cambiar en materia de seguridad y salud trabajo con ocasión de esta coyuntura de la COVID-19, ¿no? Porque al fin y al cabo ese es el tema, ¿no? Asociado a las inspecciones inspectivas que hace la SUNAFIL. Miren, señor, le voy a dar un alcance, así directo, a la vena, como se dice. La SUNAFIL es una superintendencia que tiene poderes plenipotenciarios en temas de fiscalización. Por ende, con pandemia o sin pandemia, la SUNAFIL tiene un campo de acción ilimitado en temas evidentemente laborales, ¿no? Asociados a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ellos no han emitido ninguna directiva. Si ustedes son observadores, habrán visto que todas las directivas que yo he mencionado al comienzo son todas de MINSA o de salud, o sea, del Ministerio de Salud. Entonces, ellos se han alineado con lo que ha establecido el Ministerio de Salud en el tema de las directivas de los equipos de protección, de cómo se va a manejar la cuarentena, en fin, pero sin perder ellos su potestad de fiscalización. Entonces, ¿qué es lo que les estoy queriendo decir? Que SUNAFIL va a llegar a sus instalaciones probablemente hasta de manera inopinada y puede hacerles una fiscalización in situ de cómo están manejando ustedes la RM448 en sus instalaciones. Ojo, fiscalizador de SUNAFIL, llega a la puerta, se identifica,
no lo puedes hacer esperar más de 5 minutos. Si tú lo haces esperar más de 5 minutos y no lo atiende el funcionario responsable o no lo invitas a pasar y no tienes esa delicadeza, el inspector no se va a complicar la vida, no te va a volver a insistir, simplemente te va a llenar un acta de obstrucción a la inspección inspectiva. Eso es considerado una falta grave. Y ahí ya tienes un problema. Entonces, ojo, pestaña y ceja. Hablen con sus personales de seguridad perimetral, sus vigilantes particulares, sus ABP, los guachimanes, como lo llamen ustedes. Y déjenle una instrucción precisa. Si viene alguien de Sunafil y se identifica, automáticamente invítenlo a pasar a tomar asiento en la zona de recepción. Ese pequeño acto de gentileza le va a marcar la diferencia entre tener una multa seria y un problema con que Sunafil los vuelva a visitar y con todo. Así de simple, no se compliquen la vida. Sé lo que les digo. Un consejo aunque sea de un conejo. Que una vez que el señor entre y adentro los revuelque, bueno, puede pasar. Pero él va a entender que, bueno, siempre hay oportunidades de mejora. Y lo bueno de las inspecciones inspectivas es que siempre te dan una segunda oportunidad. O sea, te dan un repechaje. Ok, tienes todas estas cosas por mejorar. No vamos a decir que estamos trabajando mal, ¿eh? Sino que podemos trabajar mejor. Decir trabajar mal es una exageración, creo yo. Porque a veces no se hacen las cosas no porque no queramos, sino porque no hay recursos. Pues. O sea, hay muchas cosas por hacer, tú tienes ideas muy buenas, muy geniales, muy disruptivas, pero no te dan los recursos, ¿qué puedes hacer? Simplemente tratar de manejar la situación, hacerla llevadera. Y probablemente el de Sunafil cuando llegue las va a notar y te va a hacer saber que esas cosas que tú querías implementar las tienes que hacer. Y entonces te va a dejar tu bonita notificación, pero lo bueno es que te va a decir, vengo dentro de 15 días hábiles, o sea, de lunes a viernes, no calendario, ojo, para levantar estas observaciones. O sea, prácticamente te da una rama de olivo. Estoy dando la oportunidad de que te reorganices, replantees, implementes, corrijas para que yo no te mueva. Así que tranquilos, ¿ah? No entrar en pánico. Por eso no se compliquen la vida. Dejen pasar al inspector de Sunafil. No hay pierde ahí. El problema está cuando tú lo contienes en la puerta y lo retienes. Y él lo va a tomar como un acto hostil hacia su investidura. Y te va a generar la infracción por obstrucción a la inspección inspectiva, que es considerada una falta grave. Ahí no hay repechaje, señores. ¿Eh? Ojo, pestaña y ceja ahí con esa situación. Entonces, él procederá a hacer pues su inspección visual, hará la famosa primacía de la realidad. Métanse bien eso a la cabecita. Primacía de la realidad. ¿Cómo es esto, señor Humberto? Se los explico. Tú puedes tener tus procedimientos, tus instructivos y tus formatos que son registros cuando ya tienen datos, ¿no? De que haces tus inspecciones, de que revisas tus extintores, que chequeas tu cheli de tu botiquín de primeros auxilios, tienes tus registros de capacitaciones de que la gente recibió la charla de uso de extintores, de la brigada de evacuación, del simulacro. Muy bonitos, muy forraditos. Excelente. Le puedes mostrar que has entregado EPPs y él te va a creer. Simplemente te va a pedir copias simples de lo que le estás mostrando, como evidencia de lo que está encontrando documentariamente. Pero te va a decir, bueno, señor Rodas, ya vi su documentación, veo que tiene sus procedimientos, los tiene ordenados, los tiene trazados. Por favor, ¿me acompañaría a conocer su planta? Entonces va a caminar contigo y evidentemente desde ahí tú tienes que evidenciar que haces lo que dices. Miren, lo poderoso del mensaje. Yo hago lo que digo en mis procedimientos. Entonces, si mi procedimiento dice que yo entrego casco de seguridad, tapón de seguridad a mi visita, que ese señor inspector es una fila entrando a tu planta, visita. Entonces tienes que cumplir con tu procedimiento. Por más que el señor tenga su casco, sus tapones, tú se los ofreces. Ya queda potestad del señor si los usa o no. Ojo, tú tienes que evidenciar que haces lo que dices. Si no, ya estás en falta. Y él va a ir tomando nota, no te va a decir nada. Él va tomando nota de las cosas que ha leído y va a contrastar con la primacía de la realidad.
Va a empezar a ver señalética, va a ver las zonas pintadas, va a buscar tu hiper por puesto de trabajo, ya olvídense del hiper por actividad, hiper por puesto de trabajo, que es un trabajito adicional que hay que hacer evidentemente, pero que parte del hiper de actividades, ¿no? Si lo tienes bien hecho tu hiper de actividades, fácilmente lo aterrizas por puesto de trabajo. Luego va a haber los mapas de riesgo, va a haber señalética y probablemente va a hacer lo que suelen hacer. Va a buscar al primer operario, operador o trabajador que encuentre por la zona y lo va a ver de pies a cabeza. Va a ver si tiene calzado de seguridad, va a ver si tiene su casco, sus lentes, los guantes, todo lo que indica tu mapa de riesgo que has identificado con los EPP, ¿no? Y evidentemente si él constata que no usa lo que tú dices que tiene que usar, ya tienes un problema. Entonces se dan cuenta, ¿no? Y si tú has puesto pues en tu protocolo que estás usando mascarilla y están usando careta y no encuentra eso, vas a tener un problema mayor, ¿no? Porque el tema de la RM448 es bastante rígido. Y con este tema del contagio, bueno, pues eso no es negociable. Luego va a seguir viendo otras personas, va a ver tus máquinas, va a ver las guardas y va a ver cosas que le parezcan resaltantes, pero es primacía de la realidad. Entonces, al final de hacer su pasantía y caminar y observar y ver, sacará sus conclusiones. Probablemente vea el primer extintor que esté a la mano, vea si está la carga vigente, si tiene la prueba estática vigente, va a hacerte probar tu luz de emergencia, va a ver si realmente funciona, si tienes un botón de pánico, si acciona la alarma sonora, en fin, cosas como esas, ¿no? Que aparentemente parecen simples, pero que tienen que estar operativas, pues, y vigentes, ¿no? Probablemente se acerque a un trabajador y haga algunas simples preguntas, ¿no? Como que le comente si sabe de la política de seguridad de la empresa, ¿no? O el mapa de riesgos, si le han difundido el hiper. Es más, ¿qué es el hiper? Le va a preguntar, esa es clásica. Señor, ¿me puede decir qué significa hiper? Y si tu colaborador no tiene la más peregrina idea de lo que están hablando, entonces ahí sí vas a tener un problema y el inspector de SUNAFIL ya te va a mirar con otros ojos, ¿no? Y si se dan cuenta son cosas muy obvias, ¿no? Pero que las va a hacer. Y va a contrastar, pues, ¿no? Va a contrastar lo que hay en tus documentos con la gente en la planta. Entonces, segunda recomendación, no hagas el superdocumento si no lo has difundido. ¿Me explico? O sea, no hagas ese super, super, hiper, archi, mega documento donde se ve excelente, pero si no has hecho la difusión adecuada, si la gente no lo conoce, si no lo conocen tus jefaturas, ¿por qué ibas a tener un problema? Pues? Porque no vas a poder evidenciar que es un documento vivo. Los sistemas de gestión tienen que ser vivos, tienen que saberse, entenderse y aplicarse. Entonces, tú mismo te estás poniendo la soga al cuello, pues, ¿no? Si tú pones ese superdocumento que se ve muy bien, muy coherente y muy correcto, pero si no tienes los recursos, cómo sostenerlo, mejor no lo redactes. Haz algo básico. Pon siempre lo mínimo. La valla mínima. Que cumpla, pero sobre el mínimo. Nunca te vayas hacia arriba. Mantente en el mínimo. Si no tienes los recursos. Porque si estás en una organización donde tienes la fortuna de contar con un recurso, con un gerente que te apoya y se la juega por hacer prevención, entonces no vas a tener problemas. Porque es consciente de que es una inversión y que tiene retorno. Pero si estás en una organización de la vieja guardia, donde tienes un gerente general que aún piensa como la década de los 70, entonces ahí vas a tener problemas, puede tener recursos, es entendible. Pero entonces no te compliques tampoco la vida, pues no, tú no mismo te dispares a los pies. No pongas tanto sabiendo que no vas a poder con tanto. Pon lo justo y necesario. Y vas a ver que vas a salir bien airoso de esa inspección inspectiva, al menos en temas de la primacía de la realidad, ¿no? Sí, entonces por ahí es importante tener en cuenta esos detallitos, ¿no? Entonces, como decíamos, pues, ¿no? ¿Qué va a cambiar, pues, no? Uno, un incremento del teletrabajo y trabajo remoto y su completa incorporación en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Señores, el teletrabajo ya estaba normado antes de la pandemia, desde el año 2015, si no me falla la memoria. Pero esto ahora va a tener mayor vigencia. Es más, ya la tiene, ¿no? Me imagino que quizás muchos de ustedes también están haciendo, en cierta manera, un teletrabajo, o lo hicieron. Y bueno, pues funciona, ¿no? Hemos visto que sí funciona, nos ha sacado del apuro. Evidentemente tienes que adaptar tu sistema porque lo tiene que absorber, porque trabajar en casa tiene otra serie de riesgos y peligros, aunque parezca mentira. Y probablemente tendrás que desarrollar pues tu hiper, ¿no? Y el mapa de riesgo del colaborador donde trabaja, porque es real, porque es un nuevo hábitat, es un nuevo ambiente.
¿Más chamba para Soma? Más chamba para Soma. Pero ya dijimos, pues, que en esta emergencia sanitaria somos la vedette, jugamos con la 10. Y como jugamos con la 10, toda la pelota va a pasar por nuestro lado, ¿no? Nosotros atacamos o defendemos, armamos el equipo, ¿sí o no? Entonces, así funciona esto. Segundo, actualización en los planes anuales de trabajo del sistema de gestión y seguridad en salud del trabajo, incorporando aquellos aspectos que no son adoptados a partir de la crisis entre nosotros. Lo que le dije es un instante, pues, ¿no? Todo lo nuevo, todo lo que no estaba por escrito, tienes que ponerlo por escrito. Obviamente dentro de lo razonable, ¿no? No te estamos pidiendo, pues, un super documento de 20 hojas. O cosas puntuales, cosas concretas. Primacía de la realidad y fáciles de manejar. No te compliquen la vida. Lo justo y necesario. Y amén. Tercero, la necesidad de capacitación y entrenamiento del empleador y trabajador sobre COVID-19 durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio y el regreso de los sitios de trabajo. Evidentemente ya estamos en la parte de regreso a los sitios de trabajo. Digamos que ya hemos aprendido a convivir con el virus, sabemos cómo cuidarnos y obviamente eso se está aplicando en los centros de trabajo. Pero no hay que bajar la guardia ni descuidarnos, ¿no? Porque acá el que se duerme sus laureles pierde. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, un comentario final, pues, ¿no? Los principios de coordinación económica y equilibrio social han adquirido especial significado en tiempos de pandemia y encuentra su mejor expresión en la empresa que desempeña ante medidas esenciales con la adecuada implementación de los deberes de prevención y higiene, y en aquellos que se proporcionan desde ya adaptando soluciones conjuntas que permiten proteger la salud de su trabajador, así como lograr la continuidad del negocio. Y repito esa frase, continuidad del negocio, señores, es la razón de ser. Toda organización, empresa, fabril o de servicios tiene un propósito, ¿no? Tener continuidad del negocio. Nadie se invierte una cantidad de dinero para operar 5 meses, pues, ¿no? Si no va a tratar de alargar lo máximo la vida útil de su organización. La idea es que sea perenne, pues, ¿no? Que cumpla 100 años. Quizás no muchos llegan, pero esa es la intención, esa es la idea, ¿no? Es negocio. Y todo negocio genera valor. Y ese valor se cuantifica. Tiene que ser rentable para los inversionistas, que permita cumplir con todos sus costos operativos y darles un margen de ganancia. Así funciona esto. Entonces, señores, siempre piensen que en todas las acciones que toman tienen que apuntar a continuidad del negocio. Ahora bien, acá quiero hacer un pequeño comentario para cerrar este tema de peligros y riesgos. Nosotros tenemos definiciones bien claras como SOMAS o gente de prevención, que el peligro es fuente, situación o acto con el potencial que nos haga daño, ¿no? Y el riesgo es la probabilidad con la ocurrencia que este peligro nos dañe. Y eso es válido hasta cierto punto, porque hay otras definiciones que enfocan a los riesgos de otra manera. Por ejemplo, la ISO 32000 de gestión de riesgos habla de que el riesgo es una oportunidad de mejora, es una oportunidad de crecimiento. Y se lo sustento y lo venimos diciendo. ¿Cómo así? Ahorita esta coyuntura de la COVID-19 nos ha parado de cabeza a todos, nos ha paralizado, nos ha generado recesión económica. Pero yendo a nuestra área como área Soma, ¿es o no es una oportunidad para que Soma salte a la palestra? Claro que sí. Esta crisis sanitaria nos está permitiendo como área evidenciar nuestra capacidad de gestión, de manejar una crisis, de poder lograr continuidad del negocio, de evitar contagios. Por ende, si logramos ambas cosas, logramos ese equilibrio entre preservar la salud y ser productivos, nuestra gestión será valorada por la alta dirección. Por ende, vamos a justificar nuestra presencia, señores. ¿Claro o no claro? Así de simple. No hay más ciencia en esto. Listo. Entonces, un poquito retomando, esta es la famosa RM 448-2020 MINSA, pues, ¿no? Que digamos es la resolución ministerial final que ha anulado a todas las anteriores que hemos mencionado hace un rato y que absorbe el espíritu de preservar la salud, evitando contagios y reactivando la economía de los sectores que pararon por la cuarentena, ¿sí? En esencia.
Y este documento pues fue emitido el 30 de junio del 2020, como podrán ver, y tenemos la firma de nuestro ex ministro de Salud, el señor Víctor Zamora Mesía, una persona que en lo personal considero que ha sido bien intencionada, que era un gestor y que probablemente le faltó un poco de liderazgo, ¿no? Un poco más de carácter. Y probablemente por esa pasividad las cosas de repente se le salieron un poco de manos, ¿no? Pero creo yo que como gestor sí tenía intenciones muy claras. Por ejemplo, ese accionar de cambiar el manejo de las instituciones de salud. Por un lado teníamos pues a MINSA, que es la beneficencia, teníamos por otro lado el salud, por otro lado teníamos a la sanidad de las fuerzas policiales y fuerzas armadas, y por otro lado los privados. Alinearlos en conjunto y ponerlos como una zona, plataforma integral de salud, me parece magnífico. Y es algo que en otros lados funciona, sino que, bueno, Perú es el país de las maravillas, ¿no? Y acá pasan cosas a veces inimaginables, pero es real. Pero eso está bien, está excelente. Ahora, por otro lado, también se puede cuestionar un poco el manejo de la estrategia, ¿no? El tema de las famosas pruebas rápidas, donde tiene muchos detractores, ¿no? Y parece que el tiempo al final le va a dar la contra, ¿no? Que al final no fue lo más idóneo traer tantas pruebas rápidas, ¿no? Porque ¿cuál era el sentido de utilizar pruebas rápidas y detectar infectados si al final no hacías nada con esa data? No tomabas acciones, no hacías cercos epidemiológicos, no tomabas una acción concreta. Simplemente era un número, ¿no? ¿Y de qué te sirve un número si no le das utilidad? O sea, ¿de qué te vale manejar cifras, indicadores, si al final no le das una utilidad técnica al asunto? Entonces, quizás por ahí la cosa no fue completa, ¿no? Pero bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? Yo no soy dueño de la verdad, yo ahorita tengo el micrófono y bueno, me desplayo, ¿no? Probablemente ustedes también tienen su posición totalmente respetable, quizás algunos coincidiremos, algunos no coincidiremos, pero es justamente lo simpático de esto, ¿no? Intercambiar ideas y bueno, escuchar a otro que realmente tiene una perspectiva distinta de las cosas, ¿no? Ustedes saben que no hay ninguna verdad absoluta, ¿no? Toda verdad es relativa. Va a depender de la perspectiva que tú la veas y de los intereses que te muevan, ojo, de los intereses que te muevan, ¿ok? Entonces, pues entrando ya en materia y desglosando este bendito documento, tenemos el documento técnico, lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. ¿Sí? Listo. Y esto es copia fiel pues del índice del documento. Acá no hay nada nuevo, yo no he inventado nada, simplemente soy un nexo, estoy transmitiendo la RM oficial hacia el PowerPoint. Porque la idea es esa, ¿no? ¿Para qué llenarlos de palabras? ¿Para qué llenarlos de textos que no hagan valor? Apliquemos link. Esto es lo concreto, esto es lo real, esto es lo que tenemos que hacer, señores. No procrastinemos con nuestro tiempo. Y lo subrayo, procrastinar. No perdamos el tiempo en hacer el super documento, el super procedimiento, el super grafiquito. No, cosas concretas y puntuales. Agrega valor y que lo puedo demostrar. Porque si no, voy a tener problemas con la primacía de la realidad. Y si yo no puedo demostrar en la realidad que lo que digo, que hago, no lo hago, estoy en un problema. Listo. Entonces, bueno, pues este documento tiene su introducción, sus finalidades, el objetivo general, el objetivo específico, establece los lineamientos preliminares, los lineamientos generales, ¿no? Que son 7, y algunas consideraciones para el retorno a las actividades, ¿no? Y evidentemente te da la plantilla para hacer el famoso protocolo o plan, ¿no? Que lo vamos a ver dentro de un instante. Entonces acá tenemos introducción, toda la base legal, que es bastante compleja y densa y extensa. Y continúa la base legal y los decretos y todas las resoluciones, ¿no? Ahí véanlo, si quieren tomarle foto para que lo tengan como una referencia. Pero busquen la ley, busquen la resolución ministerial y la van a ver. O sea, no se compliquen. ¿Sí? Ok. Entonces, acá hay algunos conceptos y algunas definiciones iniciales que quiero comentar rápidamente, que ya lo venimos diciendo, ¿no? Pero están como ayuda a memoria, pues, ¿no? El famoso SARS-CoV-2, que es el virus en sí, ¿no? Que lo decimos coronavirus, ¿no? Que es una especie, una cepa, ¿no? Que supuestamente se ha generado, pues, en Wuhan, en China, ¿no? En un mercado de carnes y especies raras, ¿no? Algo bastante
atípico, vamos a decirlo, ¿no? Para nuestra idiosincrasia, para nuestra realidad de los sudamericanos, ¿no? Pero bueno, en otras latitudes comen animales exóticos, pues, ¿no? Serpientes, murciélagos, roedores, en fin. Ellos están acostumbrados, ¿no? Su cultura culinaria. No la cuestiono, evidentemente porque no estoy habituado. Probablemente si yo hubiera nacido en China, quizás tendría ese tipo de gusto, ¿no? Y no me gustaría el chifa, ¿no? Pero en fin, el tema es ese, ¿no? Es un tema culinario, ¿no? Pero ahí voy a entrar en un tema un poquito contradictorio y sensible, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto es realmente el virus es producto, una cosa de Dios, una cosa de la naturaleza? ¿O acá hay mano del hombre? Porque mucho se habla de que es un arma biológica, ¿no? Entonces es un tema bien espinoso, ¿no? Yo tengo mis inquietudes. ¿Por qué? Porque producto de esta consecuencia y evidentemente de la cuarentena, yo también he tenido un tiempo como para revisar, leer, ¿no? Indagar un poquito sobre epidemiología, qué es un virus, comportamiento del virus. Y hay algo que les quiero dar como alcance, ¿no? Que más de un tópico lo dice, ¿no? Los virus tienen un comportamiento, ¿no? En una área geográfica determinada en donde son totalmente agresivos y mortales. Pero cuando este virus sale de su zona natural, es decir, donde se cambian las condiciones climatológicas, calor, presión atmosférica, entorno, el virus como que se inactiva, ¿no? Se pone inerte y ya no es tan agresivo. Es decir, no se contagia. Pero resulta que este virus SARS-CoV-2 no tiene ese comportamiento como los demás virus conocidos por el hombre. Es agresivo tanto en el frío como en el calor, en la altura como en la costa. Entonces, da que pensar, ¿no? ¿Qué pasó, no? Si supuestamente este virus, este bichito, ha aparecido en noviembre del año pasado, agosto, estamos hablando de aproximadamente 9 meses, ¿no? 9 meses y días, en fin. Que tan rápido pudo mutar. También poco creíble, ¿no? Entonces, genera suspicacias, ¿no? Da que pensar, ¿no? ¿Será realmente esto un tema de la naturaleza o acá ha intervenido la mano del hombre? Y lo dejo ahí, ¿eh? Lo dejo como un comentario suelto para que cada uno lo sopese, ¿no? Pero regresando al tema de la conversación, la finalidad es pues prevenir el contagio, ¿no? Del SARS-CoV-2, disminuir el riesgo de la transmisión de la COVID en el ámbito laboral. Ese es el espíritu, ¿no? Y evidentemente como consecuencia eso va a permitir que se reactiven las actividades económicas y sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Porque si una organización es foco de contagio, evidentemente las autoridades automáticamente lo que van a hacer es cerrar la actividad, ¿no? Porque es altamente probable que muchos más de los colaboradores que interactuaron con los que detectaron están contaminados. Y evidentemente pues esas personas van a tener los síntomas y probablemente ya no van a estar en la plenitud de sus facultades, no van a poder trabajar. Y por otro lado, muchos de ellos probablemente sean vulnerables, tengan los factores de riesgo, entonces se pueden hasta morir. Entonces se nos agrava el panorama, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Y evidentemente el ámbito de aplicación es desde personas naturales y jurídicas y avinca al sector público y sector privado. En conclusión, tiene el campo de acción a nivel nacional, señor. Sector público, sector privado, personas naturales y jurídicas. Y alguien dirá, ¿y qué pasa con los informales? Evidentemente no los he puesto porque supuestamente tenemos un Perú formal, ¿no? Pero evidentemente los informales también están dentro de esto, ¿no? El vendedor ambulante, ¿no? El que hace el taxi colectivo, todos ellos están metidos acá en la colada. Ahora, ¿cómo controlar eso? ¿Cómo monitorear eso? ¿Cómo hacer protocolos para esas actividades? ¿Se han puesto a pensar un instante? Si ya en una organización formal, constituida, donde hay un organigrama, hay manual de funciones, hay una jerarquía, hay procedimientos, tenemos CIPER, tenemos un comité paritario, nos es complicado. Imagínense en un lugar donde hay anarquía. ¿Cómo manejas esa anarquía? ¿Cómo manejas ese caos? Dura labor, ¿no? Tarea para la casa, como se dice, complicadito. Pero es real, pues, ¿no? Porque vivimos en un Perú formal y en paralelo hay un Perú chicha o informal. Es real, no podemos vivir a espaldas de la realidad. Que queramos decir, no, que es real. Es más, el Perú informal en número es mayor que el Perú formal. Y ahora con esta pandemia
lamentablemente se han perdido más de 2 millones de puestos de trabajo. Entonces, ese Perú formal se ha reducido y el Perú informal ha crecido. Entonces se nos vienen tiempos duros, señores. Se nos vienen tiempos duros. Este es el inicio, esta es la punta del iceberg. Aún no vemos lo que está abajo. Esta es la punta del iceberg. Recuerden que el Estado está haciendo un esfuerzo de dar bonos, subvenciones, está tratando de que la gente retire sus ETS, la AFP. Y cuando se acaben esos recursos, se active como debe ser la economía y de repente no se logre evitar esta recesión, la vamos a pasar duro, ¿no? Esperemos que no sea así. Es por eso que es importante que esta RM448 cumpla su propósito, ¿no? Evitar contagios y que las actividades económicas no se paralicen. Si eso se logra, todos haremos nuestro granito de arena, nuestra pequeña contribución para la gran causa nacional, vencer la pandemia y evitar la recesión y que se pierdan más puestos de trabajo y por ende superar la crisis sanitaria. ¿Sí? Definiciones importantes, el aislamiento, no es una palabra que constantemente ahora escuchamos. Aislamiento por aquí, aislamiento social, distanciamiento social, mantén tus metros de distancia, metro, 1,5 metros, 1,80 metros. Hay mucha literatura, inicialmente se hablaba de 1 metro, parece que se quedaron cortos, se fueron a 1,50 metros, por ahí dijeron no, seguimos cortos, hablaron del 1,80 metros, inclusive 2 metros. Ahora bien, yo transmito la siguiente inquietud. Imagínense por un instante un proceso productivo como, confecciones. Me imagino que algunos de ustedes han visto cómo es un proceso de confecciones. Hay mucho trabajo manual, mucha gente junta por la misma naturaleza del proceso, en donde en pequeños espacios acumulas mucha gente. O sea, lo tuburizas. Imagínense un pequeño ejercicio mental. Tengo un área de 100 metros cuadrados donde tengo a 200 colaboradores trabajando, porque así trabajaba así antes de la pandemia. Y ahora me están pidiendo que tengan como mínimo 1 metro de distancia entre colaboradores. Evidentemente complicado, ¿no? Voy a tener que sacar gente, voy a tener que mover puestos de trabajo. ¿Y eso qué va a generar? Afectar el proceso productivo y por ende la productividad. Y ahí como Soma voy a tener un problema concreto. Me voy a afectar con el hombre de operaciones, jefe de planta, gerente de producción, como lo quieras llamar. Ese señor te va a mirar mal, porque dice, me vas a afectar en mi producción y vas a chocar con mi bolsillo, porque probablemente ahí se ganaba por eficiencia, por productividad, por llegar al lote, a cuota, y ahora probablemente ya no lleguen. Pero tú, ¿qué tienes que hacer como Soma? ¿Bajar la cabeza y decir amén al de producción? ¿O tienes que hablar con la alta dirección y evidenciar la gestión? Lo que se tiene que hacer, porque si no se hace, la gente se va a contagiar. Y si la gente se contagia, se fregó el negocio, porque nos cierran. Encima nos multan. Y perdemos imagen ante la comunidad, porque nos van a conocer como una empresa que no cumple, infractora, que no cuida a su gente. Y ojo, que eso es un efecto, es una factura que pagar, ¿eh? Porque la gente va a decir, mira, nuestro empleador no nos cuida, nuestro empleador no se preocupa por nuestra salud, nuestro empleador prima la producción por nuestra integridad física y nuestra salud. Por ende, la moral de la gente se va a minar. Y gente desmoralizada, gente desmotivada, no está comprometida. Por ende, vas a tener un problema muy fuerte. Miren todas las cosas que se abren, todas las situaciones que se presentan por un mal manejo de esta situación. Entonces, tengan presente siempre eso, ¿no? Siempre tienen que tener argumentos para decirle al gerente, al dueño o a la alta dirección de todo lo que puede perder por no cumplir. Porque probablemente la operación les va a presionar, ¿no? No, pero tenemos que producir, ¿no? La gente tiene mascarilla, la gente tiene careta, no va a pasar nada. Pero, ¿y si pasa? ¿Quién asume el pasivo? Oye, toma, ¿dónde estabas tú? ¿Para qué te tengo? No hiciste nada, la gente se ha infectado. Perdimos la continuidad del negocio. Entonces el problema va a ser tuyo. Por ser muy pasivo, por ser muy prudente, muy perfil bajo. Hay momentos en la vida en que hay que ponerse en tus 13 y cuadrarte. Obviamente, con respeto y de manera apropiada, ¿no? Yo no te digo que te vayas a pelear,
sino te digo que defiendas tu posición con argumentos y con la ley que te respalda. Porque esto es ley, ¿ah? Esto no es ocurrencia de Humberto, ni de Juan, ni de Pablo. Es la ley. Es la ley. ¿Sí? Evidentemente hay casos sospechosos. Bueno, el alejamiento será en casa o hospital. Posterior a la prueba hasta el alta, ¿no? Ahora hay todo un tema ahí, ¿no? El comportamiento. Evidentemente todos los seres humanos no somos iguales. Algunos desarrollamos más lentamente la enfermedad, otros son asintomáticos, otros no les duele nada y otros se mueren, pues, ¿no? Entonces es un tema muy particular, muy personal, ¿no? Muy individual. Entonces es un tema más médico, ¿no? O sea, ya hay muchas variables a considerar, ¿no? Porque recuerdan ustedes, cuando esta pandemia estaba en Europa, miento, en China y se fue a Europa, se decía que esta era una enfermedad netamente de sistema respiratorio. Esos fueron los protocolos de los profesionales de la salud chinos. Pero en Italia y en España se le moría a la gente todos los días. Y los médicos de la salud de esos países estaban desesperados. ¿Qué hacemos si se nos mueren? Entonces, médicos, ¿no? Que hacían autopsias en Italia concretamente decidieron asumir el riesgo de infectarse porque decían de que los cadáveres con muerte COVID-19 eran tan altamente infecciosos como una persona viva. Entonces hicieron autopsias y detectaron que no solamente era un tema de sistema respiratorio, pulmones, ¿no? De neumonía atípica, sino que había un tema de trombosis, ¿no? La sangre se coagulaba, generaba pequeños trombos y eso obstruía el sistema circulatorio. Entonces, con el tema respiratorio todo se complementaba. Y si tenías una patología, pues todo se complicaba, ¿no? Entonces tu organismo entraba en un total descontrol y te moría, ¿no? Pero en realidad es eso, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y finalmente, pues, el tema de los 14 días de la famosa pseudo cuarentena, ¿no? Que es relativo, ¿no? Tómenlo con pinzas también. Luego, algunas decisiones, ¿no? La alta epidemiológica, ¿no? Que salta pasada los 14 días del aislamiento, la alta pasada los 14 días del inicio de los síntomas y el caso en condición de alta epidemiológica. Son terminologías médicas, pues, ¿no? Pero no está de más mencionarlas, ¿no? Barrera física en el trabajo. Caso sospechoso, alerta epidemiológica, centro de epidemiología, caso confirmado, PR o PM positivo, el CENSOPA, ¿no? Que es el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, que tiene la competencia actual en el manejo de esta emergencia sanitaria, ¿no? Que va de la mano con la SUNAFIL y con MINSA. Y bueno, el área de salud, pues, ¿no? En donde el registro de plaga y fiscalización posterior tiene que haber un responsable, pues, ¿no? Entonces, en este caso somos los que asumimos ese rol. Centro de epidemiología, el contacto directo, ¿no? El tema de compartir ambientes con distancias mayores a 1 metro. Nuevamente, repito, inicialmente se hablaba de 1 metro y hemos llegado hasta 2 metros. En lo personal, si yo puedo dar una holgura a 2 metros, lo hago. Yo lo hago. Si no se puede, juego, ¿no? Rubico. Pero trato siempre que supere el metro, en lo posible, ¿no? Es mejor pecar por exceso que perder por defecto, ¿no? Sí, es simple, ¿no? Y el tema muy sensible, ¿ah? Y eso sí, lo voy a hacer mucho énfasis. En error en el uso de los equipos de protección personal, los famosos EPP, ¿no? En este caso la careta y la protección respiratoria, en el caso de los tapabocas quirúrgicos, las mascarillas o los respiradores. Acá hay que tener cuidado, ¿no? Últimamente eso ya mejoró, pero hubo un momento en que se hizo un arroz con mango, ¿no? Con el tema de la protección respiratoria. Al tapaboca quirúrgico le decían mascarilla, a la mascarilla le decían respirador, y el respirador industrial que ustedes saben que usa filtros para trabajos en espacios confinados o con productos químicos, lo mezclaban, ¿no? Al final parecía todo como si fueran sinónimos. Y está mal, pues, porque yo puedo tener por un lado papa, por otro lado yucas y por otro lado camote. Claro, los tres son tubérculos, ¿no? Pero no son lo mismo, pues. Entonces yo no le puedo decir a lo mismo que todo porque son protección respiratoria lo mismo. Ese es un gran error. Y ojo que en el tercer nivel, que son los respiradores industriales, no son adecuados para la protección, para evitar el contagio, porque evidentemente tienen válvulas de pase cuando haces la expiración. Si eres una persona que está con la enfermedad o es asintomática, vas a expulsar virus. Y por ende, si encuentras a alguien sin protección o mal parado, lo vas a infectar. Entonces, mucho cuidado, señores, en sus instalaciones. Mucho celo cuando entren contratistas o personal externo, visitas, proveedores, qué sé yo. Su personal de vigilancia perimetral, o sea, sus ABP,
son su primera contención. Ellos tienen que verificar que usen tapabocas o mascarillas, nada de respiradores industriales, porque se les puede venir abajo todo su protocolo. Así que tengan cuidado con eso, ¿sí? Y por otro lado, pues, seguimiento. La gente tiene que usarlo, ¿no? Tiene que estar protegida, ¿no? Yo sé que la mascarilla incomoda, ¿no? A mí también me incomoda, ¿no? O sea, no me gusta estar pues todo el día con el, con el asunto ese, pero ¿qué le hacemos, pues, no? Y ojo, algo que también siempre se ha cuestionado, ¿no? Tenemos que predicar con el ejemplo. No le podemos pedir a la gente algo que nosotros no hacemos. Entonces yo no puedo pretender exigir a los colaboradores que estén con su respirador si yo como Soma me lo ando sacando, ¿no? Tengo que predicar con el ejemplo. Ojo al guía, como se dice, ¿no? Si no, la cosa como que no funciona, ¿no? Pierde credibilidad. Tú pierdes credibilidad ante tu gente. Ya lo van a tomar con pinzas lo que le digas. Pero si ellos se ven cumpliendo, ellos también van a cumplir. Van a decir, oye, el hombre cumple, yo tengo que cumplir, pues, ¿no? Pero si tú no cumples, oye, qué buena vaina. No, yo sí. Entonces es un tema real, ¿no? Concreto. ¿Sí? Se predica con el ejemplo. Bueno, avanzando por aquí. Bueno, acá un pequeño gráfico, ¿no? De lo que venimos mencionando, pues, ¿no? De los síntomas de cómo se genera la enfermedad, ¿no? Las medidas para reducir el riesgo. Ojo, tomen con pinzas eso del metro. Y el tema de Wuhan, pues, ¿no? Ahí refleja, pues, dónde empezó todo esto. Por otro lado, lo que mencioné hace un instante, ¿no? El tema de las EPP, pues, ¿no? Acá tenemos en la parte superior un tapaboca quirúrgico. Eso es un tapaboca quirúrgico. De 3 pliegues. Probablemente sea de tela notes de 80 gramos, de 2 o 3 capas de protección. Y abajo ya tenemos una mascarilla que tiene una válvula. Pero un respirador industrial sí es algo ya que no debería usarse. Y ojo que ahí también tenemos un tema de normas técnicas. Las más mencionadas son las famosas N95, ¿no? Que es de la NIOSH, que traducido vendría a ser el Instituto Nacional de Estandarización de Norteamérica, que estandariza temas de calidad y que tiene normas con respecto a protección respiratoria, ¿no? En este tipo de mascarillas. O tenemos las normas europeas, ¿no? E inclusive tenemos la norma china, ¿no? Que es la KN95, tan mencionada ahora, que probablemente cumpla ciertas especificaciones. No puedo hablar más del producto, pero probablemente no sea tan confiable en el sentido de la vida útil, ¿no? Probablemente su vida útil sea mucho más reducida. Y un comentario final para cerrar este tema de la protección respiratoria. Señores, tenemos que ser buenos usuarios. No hay EPP, por más sofisticado de marca, de norma que cumpla, si el usuario no lo usa correctamente. Partiendo porque lo tiene que usar, pues, ¿no? O sea, si no lo usa teniéndolo es un despropósito, ¿no? O sea, es perder recursos, es invertir y tirar plata al agua. O sea, yo me mato gestionando el presupuesto, compro el respirador o la mascarilla y se lo doy al colaborador y el colaborador cada vez que se va al supervisor se lo saca y lo mete al bolsillo. No lo está usando. Entonces, está cumpliendo su propósito, pues el EPP. Es un absurdo, ¿no? No tiene sentido. O por otro lado, es un mal usuario. ¿Por qué? Porque en lugar de que cuando se lo tiene que retirar, lo usa como gorrito, lo usa como barbiquejo, lo dobla y se lo mete en el bolsillo de la camisa, en el pantalón, hace lo que sea con el pobre EPP. Entonces la vida útil se va a venir a menos. Y ojo, que tenemos que proporcionar los EPPs. Entonces, ¿qué va a hacer el colaborador? Simplemente va a decir, dame otro. Y tú vas a tener que darle otro. Pero si todos vienen y me dicen, dame otro, eso es costo. Porque voy a consumir más protección respiratoria en menos tiempo según la vida útil del fabricante. Y ya estamos hablando de que nosotros tenemos que cuantificar nuestra gestión, ¿no? Y todo va sumando, señores, todo va sumando. ¿Sí? Listo. Otro comentario que se me vaya y que es importante precisar. Yo me imagino que todos en cierta manera ya tienen sus planes aprobados, ¿no? Desarrollados y en ejecución. Pero no se olviden que si tienen más de 20 colaboradores, ustedes tienen que tener un comité paritario.
con representantes de los trabajadores y con representantes del empleador. Pero el plan tiene que estar aprobado en una acta formal del comité. Porque si ustedes en una inspección inspectiva no evidencian el acta de aprobación, ese documento es apócrifo, no vale, no sirve, caput, out, game over. Así de simple, señores. Podrás tener el super plan, podrás tener toda la evidencia, pero se cae por sí solo si no está formalmente aprobado. Y tiene que estar en el libro de actas y firmadito por todos los involucrados. Así que cuidado con eso, por favor, ¿ah? Porque yo sé que de repente han hecho el mejor esfuerzo, la mejor gestión, pero por una formalidad, porque en realidad es una formalidad la aprobación, porque valgan verdades, la gente en el comité simplemente va a validar la propuesta del SOMA, que va a llevar una propuesta, que le pondrán algo de su cosecha, evidentemente, porque siempre quieren aportar o quieren cuestionar, como lo quieran decir, pero en esencia es gran parte de lo que el área gestiona de SOMA y propone. Pero por ese detalle, por esa formalidad de una aprobación de un acta, se les puede venir todo abajo. Así que tengan cuidado, por favor. Y si no lo han hecho, entre nosotros, regularícenlo, pues. Hay que regularizarlo, ¿ok? Listo. Y bueno, acá tenemos algunas evidencias de los EPPs que se deberían utilizar, ¿no? Para controlar y reducir el contagio. Evidentemente ustedes han hecho análisis de sus puestos. Me imagino que han evaluado su hiper por puesto de trabajo y han detectado en los riesgos biológicos los EPPs a utilizar, ¿no? Yo asumo que ha sido así, porque yo sé que ustedes son muy aplicados en su gestión. Y bueno, acá entramos en un tema también cuestionable, ¿no? Las famosas pruebas rápidas, las pruebas moleculares, bueno, las normas que rigen, las más conocidas que son la NIO 995 y la FFP2 que es europea, ¿no? Y por ahí debería haber puesto la KN95 que está bastante de moda, ¿no? Que ha entrado fuertemente a nuestro mercado. Y bueno, los síntomas, ¿no? Y el responsable de servicio en seguridad y salud de trabajo, pues, ¿no? Que está basado en el pilar de la ley 29.183. Por eso hago nuevamente énfasis. Si ustedes han implementado bien su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en base a la ley 29.183 y el decreto supremo 05/2012 y las modificatorias, la 32.222 y el decreto supremo 0606, entonces ustedes tienen un sistema de gestión sólido que soporta tranquilamente este protocolo, este plan. No se van a complicar la vida, simplemente van a hacer una añadiduría de los puntos que contemplo. No habría mayor complicación. Y si tienen un comité paritario activo que trabaja, esto va a pasar como un tubo de caño. El tema es si no tienen un sistema de gestión vivo, ¿no? En donde todo lo han estado cocinando y lo han estado armando y maquillando. Ahí sí van a tener una complicación. Pero entonces es el momento de hacer gestión, pues, de revertir la situación y hablar con la alta dirección que es necesario que esto sea vivo, porque ya no hay forma de seguir maquillando, de seguir cocinando papeles, de simular situaciones, ¿sí? Nuevamente, este riesgo que se ha presentado por esta pandemia es una oportunidad de hacer gestión, de salir a la palestra y demostrar que agregamos valor en la operación. Y bueno, un poquito haciendo el comentario que veníamos hablando de las pruebas, acá hay unos cuadritos que mencionan el resultado, ¿no? Del famoso PCR, el IgM y el IgG, ¿no? En donde la combinación de resultados te indican pues en qué fase está, ¿no? Desde negativo a haber tenido una infección o bueno, haberla superado. Es un tema ya más clínico, ¿no? Pero es un alcance que lo pueden ver, ¿no? ¿Sí? Y bueno, seguimos pues con la sintomatología, la somotilidad y sobre todo los desenlaces, ¿no? Clínicos. El tema de la trombolosis venosa, el infarto miocardio y la coagulación vascular, ¿no? ¿Sí? Y bueno, eso sí es parte de la ARM, ¿no? Los niveles de riesgo en los puestos de trabajo. Habla de 4 niveles. Riesgo bajo de exposición, riesgo mediano de exposición, riesgo alto de exposición y riesgo muy alto de exposición. Que graficándolo en este cuadrito podrán ver, pues, ¿no? Un riesgo de bajo preventivo es aquel que tiene contacto ocupacional mínimo con el público y con otros compañeros de trabajo. Ejemplo, personal de centros no hospitalarios que hacen limpieza, administrativos, otros de no atención al cliente. Un riesgo medio es gente que está en contacto frecuente y cercano con personas que no podrían estar infectadas y que son pacientes y quizá hay sospecha fundada del contagio. Policías, trabajadores de aeropuertos, trabajadores de atención al nivel de riesgo alto, con riesgo potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19. Personal que trabaja en funerarias, trabajadores de salud que no tienen pacientes confirmados. Hay la posibilidad, no hay la sospecha.
y muy alto contacto directo con casos COVID-19. Toda la primera línea de trabajadores de salud que tratan con pacientes o cuerpos con COVID-19. Y desde aquí, haciendo un comentario aparte, mi mayor de respetos, consideraciones a esta gente que se está batiendo, que está luchando por cuidar nuestra salud. Muchos se están inmolando y están muriendo, porque eran vulnerables, pero aún así asumieron el riesgo, bueno, y lamentablemente tuvieron un desenlace fatal. Pero el total de respeto por lo que están haciendo, ¿no? Hay que valorarlo. A veces siempre los hemos cuestionado, ¿no? Antes de la pandemia. No, que van a dormir, que trabajan lento, que están un rato y después se desaparecen porque tienen un trabajo en una clínica particular. Probablemente haya sido así, probablemente. Pero ahorita están dando la talla y se las están jugando, ¿no? Así es, señores. Pero acá quería hacer un pequeño alcance, ¿no? Hay mucha literatura que ya no habla de 4 niveles de riesgo, habla de 5. Ha aparecido el bajo medio. Lo hago como un alcance, ¿no? Como un comentario para que lo vean. Y probablemente por ahí me preguntarán, ¿y dónde? ¿Y qué ejemplo de bajo medio? Pues es un poco relativo, pero es lo que ahora se está manejando, ¿no? Y la fuente es el comercio, ya viene a ser el comercio. Y lo he puesto como un alcance, ¿no? Para que lo vean. Pero lo he visto en más de una literatura, ¿eh? Así que probablemente esto se esté haciendo masivo y no me extrañaría que de repente por ahí salga una circular donde hable del riesgo adicional de bajo medio, ¿no? Y bueno, ya entrando un poquito ya en materia, los lineamientos preliminares, ¿no? Como podrán ver, pues desde el inicio de las labores, todo el empleador está en la obligación de implementar medidas para garantizar la seguridad y salud del trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva. Nosotros hacemos prevención, pues, ¿no? Hacemos medidas preventivas, ¿no? La idea no es llegar a hacer medidas correctivas. Ya no tendría sentido, ¿no? Pero a veces hay que hacerlas, evidentemente, ¿no? Porque es utópica la perfección, ¿no? La perfección no existe, es utópica. Siempre trabajamos para alcanzarla, pero nunca vamos a llegar, porque siempre hay oportunidades de mejora, ¿no? Perfecto creo que realmente es Dios, ¿no? Si es que son creyentes. Pero ya entrando en tema concreto y puntual, entramos al punto 7, ¿no? Que es lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo. Son 7 lineamientos, mis estimados, básicos, que no son negociables, que se tienen que cumplir y sobre todo se tienen que evidenciar. Primacía de la realidad, inspección inspectiva entre el funcionario. El inspector va a querer evidenciar el cumplimiento de los 7 lineamientos. No de 1, ni de 2, ni de 5, de los 7. ¿Se entiende, no? De los 7. Porque están amarrados, están asociados. Entonces, lógicamente, si no cumples uno, probablemente estés fallando con casi todos. Si se dan cuenta, se están entre ellos asociados. Lineamiento 1. Limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Probablemente es algo que sí hacemos. Hemos hecho antes de la pandemia. Lo tenemos documentado. Tenemos registros. Algunos harán buenas prácticas de manufactura porque están en el giro de alimentos o farmacéutico. Otros están en actividades que no son de consumo humano, pero han hecho una limpieza, una desinfección y lo tienen trazado. O lo tienen tercerizado, ¿no? Con una empresa de servicios, no lo sé. Pero que lo hacen, lo hacen. Pero evidentemente esto ha cambiado. Tiene que tener una mayor frecuencia y un mayor detalle. Y utilizando productos más agresivos, como el amonio cuaternario de quinta generación, ¿no? Ya no simplemente es agua con ACE, pues, ¿no? O agüita con tu lejía. No, ahora tienes que utilizar un producto que te garantice eliminar el virus. Ojo. Entonces, mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Tienes que hacer tu checklist, tu registro para evidenciar la frecuencia, ¿no? Que firme la persona que lo hace. Y evidentemente cubre todo, pues. Puestos de trabajo, instalaciones, máquinas, vehículos, herramientas, todo. Tú tienes que garantizar que no haya infección producto del contacto con el virus en los equipos que utilizas en tu actividad económica. Así de simple. Lineamiento 2. Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso de recuperación al centro de trabajo. Evidentemente, pues acá hay un tema de la historia clínica, pues, ¿no? Saben lo que es un EMO, ¿no? Un examen médico ocupacional. Ustedes saben que tenemos 3 tipos de EMO, ¿no? El de ingreso, el de seguimiento y el de retiro. Evidentemente acá el de ingreso o el de seguimiento son tu punto de partida. Es decir, muchas organizaciones que digamos son formales y serias y hacen gestión, tienen identificados cuando se dio la alerta sanitaria trabajadores vulnerables, ¿no? ¿Quiénes eran los diabéticos, los prediabéticos, los hipertensos, ¿no? Los que tenían temas renales, temas cardíacos, problemas de coagulación de sangre, en fin, todos aquellos que son vulnerables, los que tienen sobrepeso. Entonces los tenían mapeados.
Entonces sabían de que rápidamente podían tomar decisiones y sabían de quiénes tenían que prescindir o tenían que hacer teletrabajo. Y ahí viene otro tema que también considero que es sensible. En realidad, esta situación tiene que ver mucho con el índice de masa corporal, el famoso IMC, ¿no? Inicialmente lo pusieron en 30, nunca se supo cuál fue la decisión técnica y después se fueron a 40, y menos se supo por qué lo subieron a 40. Pero se intuye que sean conscientes de que hay mucha obesidad en la población peruana, eso es real. Tenemos mucha gente con sobrepeso y muchos con obesidad, entonces que trabajan, son parte de la población económicamente activa. Entonces tú alegremente no los podías dejar fuera dejar sin trabajo, pues, ¿no? Volverlos desempleados. Ahora tome en cuenta, pues, que muchas personas probablemente estén en 50, 55 años, quizás 60, están a 5 o 10 años de jubilación, y con la coyuntura actual, ¿quién los va a emplear si tú los sacas de tu centro de trabajo? Y como este filtrado lo haces con tu médico ocupacional, con el soporte del SOMA, entonces tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Mucha prudencia en tomar ciertas decisiones. Porque a veces hay empleadores que son radicales, ¿no? No se quieren complicar la vida. No cumple, se va. No cumple, negociamos su salida. Bueno, pues negocia su salida. Supuestamente por ley le tienes que dar 12 sueldos, ¿no? Y por ahí algo más. Pero entonces, ¿cuánto tiempo esa persona probablemente pueda mantenerse con esa negociación? 2 años, ya pues exagerando, 3 años, aunque lo dudo. Y de ahí, ¿cómo se reemplea? Si es una persona mayor, una persona con obesidad, va a ser complicado, ¿no? Entonces hay que tener mucha prudencia en ese tipo de situaciones, ¿no? Al menos yo he tratado de manejarlo así en mi organización. Obviamente cada uno es libre, ¿no? De asumir los riesgos que quiera, pero yo creo que hay que tener mucha cautela, mucha prudencia, ¿no? Sobre todo con personas que están en esa condición y que ya tienen una determinada edad, ¿no? Ver la forma de reubicarlos, que hagan teletrabajo, ¿no? En fin, no sé, ver la forma que si de repente firma documentos, registro, hacerle llegar la documentación, que revise y manda su archivo. No sé, siempre se puede hacer algo, ¿no? Yo soy un convencido que siempre se puede hacer algo. Siempre hay alternativas, ¿no? Mientras hay vida hay esperanza y lo podemos manejar, ¿sí? Y bueno, hay pues una serie de situaciones y a contemplar y a revisar, ¿no? Porque es importante que revisen la ley, ¿no? Tienen que leer la RM, ¿no? Para tenerla bien clara. Luego tenemos el lineamiento 3, lavado y desinfección de manos obligatorio. Este es un poquito controversial, ¿no? Porque me he encontrado con más de un colega, un conocido que me ha tocado el tema y me lo ha dicho, oye, pero esto, ¿qué tan viable es, Humberto? ¿Tú lo ves viable? Bueno, de cierta manera el espíritu es bueno, ¿no? Porque se supone que lavándose las manos eliminas la posibilidad de que el virus ingrese a tu organismo, ¿no? Porque ¿quién no se agarra la cara? ¿Quién no se agarra la boca, la nariz? Y si tienes la mano infectada con el virus, te vas a enfermar, ¿no? Es altamente probable que te contagien. Entonces, es necesario, pues, tener puntos de lavado de manos y de desinfección con alcohol, ¿no? O alcohol gel para que elimines la potencial presencia del virus. Pero imagínense, por otro lado, en lugares donde tienes grandes cantidades de personas concentradas, plantas donde de repente tienes en una nave 300 colaboradores. ¿Cuántos puntos de lavado de manos tendrías que tener para poder atender esa población? No pongas a pensar, ¿no? No estás hablando de una oficina, pues, donde hay 20 personas y las 20 personas no se contaminan porque no agarran piezas, están simplemente en un sitio y a lo sumo, pues, se lavarán a los alimentos, a regresar, ¿no? O sea, es una población más reducida y más predecible. Pero la gente que hace trabajos manuales constantemente, pues, está en esa situación. Y los desplazamientos a los puntos para lavarte, desinfectarte, son horas hombre. O sea, hay que evaluarlo bien, ¿no? El costo de colocar los dispositivos, el consumo del alcohol, el consumo de agua, todo eso es cuantificable, señor. Entonces, hay que verlo con mucho detenimiento. Pero por otro lado, hay actividades como por ejemplo la construcción civil, donde la gente tiene un trabajo manual constantemente con cemento, con piedra, con ladrillo. Entonces, esas personas realmente deberán lavarse las manos constantemente. ¿Se justifica? ¿Es sensato? ¿Es viable? Son esas interrogantes que se generan, ¿no? Entonces lo dejo a su consideración, ¿no? A lo mejor alguno de ustedes está en ese mundo, ¿no? Y se está rompiendo la cabeza hasta ahorita con eso, ¿no? ¿Cómo le evidencio al de Sunafil que tengo mi puesto de lavado de agua y que la gente se está lavando las manos y se está desinfectando? Pero llega el inspector Sunafil y lo va a encontrar con todas las manos de tierra, cemento. Entonces, ¿cómo hacemos, no? Entonces, hay cosas que
probablemente en algunas situaciones se apliquen, ¿no? Pero no apliquen en todas, ¿no? Lo dejo a su consideración y criterio, porque aquí hay mucho que aplicar criterio, ¿no? Y sentido común. Si viene el inspector y te cuestiona, pero si tú le das un sustento y se lo demuestras y se lo evidencias, el inspector es una persona racional. Va a entender, pues, y va a comprender por qué lo has manejado así. Pero que está respetando el espíritu de lineamiento, de lavado y desinfección de manos obvias. ¿Sí? Lineamiento 4. Sensibilización de la prevención del contagio en los centros de trabajo. Evidentemente, pues, esto tiene que ver netamente con el día a día, la interacción, el aislamiento social, el distanciamiento, señalética, marcas en los pisos, la ubicación de puestos, optimizar turnos. Si de frente tenías 50 personas y no puedes tener 50 en un turno, haces 2 turnos de 25 y bueno, la gente trabaja en 2 turnos, pues de 7 a 3 y de 3 a 11, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Pero la idea es evitar contagio. Probablemente tengas que tener un sobrecosto porque tendrás que dar una cena adicional, pagar movilidad, pero se justifica, pues, ¿no? A que la gente se infecte y que pare la actividad, ¿no? O sea, son costos que se sustentan por la coyuntura y porque son necesidad, ¿no? El lineamiento 5 habla de medidas preventivas de la aplicación colectiva, pues, ¿no? El uso de las mascarillas, ¿no? De las caretas. Entonces, todas esas cositas son importantes, ¿no? La renovación cíclica del volumen del aire en lugares cerrados, ¿no? El distanciamiento social y todas esas cosas, ¿no? Que se tienen que cumplir. Pero en esencia es eso, ¿no? Es un tema de darle interpretación a lo que pide la resolución ministerial y llevarlo a tu realidad. Probablemente algunas cosas no apliquen. Y si no aplican, no tiene por qué exigirte que las hagas. Me explico. A ver, si tú tienes una oficina donde tienes probablemente 10 colaboradores, ¿será necesario con 10 colaboradores tener que poner más de un punto de lavado de manos? No, pues. Suficiente con el lavadero que tienes en los servicios higiénicos. Cumple. No tienes propósito. Ya lo máximo pues pondrás un dispensador de alcohol gel o gel, ¿no? Y cumpliste. ¿Por qué te complicas la vida? Y estás cumpliendo. Estás cumpliendo. Siempre y cuando identifiques claramente letreros que digan lavarse las manos, el punto de alcohol gel y se acabó. Y distanciamiento social. Estás cumpliendo. O sea, no tienes que hacer la super inversión, sino que se evidencia que estás tratando de respetar el espíritu de lineamiento. ¿Sí? Lineamiento 6. Medidas de protección personal, ¿no? Evidentemente acá nuevamente caemos en los EPPs, pues, ¿no? Entonces es real, ¿no? Eso de que el empleador tiene que proporcionar EPPs es real. Pero ahí viene el tema de la vida útil, de qué tan buen usuario es mi colaborador, de qué tanto le dura el EPP y que si realmente lo utiliza, pues, ¿no? Entonces hay que trabajar en eso, sensibilizando con la charla de 5 minutos. Todas las mañanas chancarlos, pues, ¿no? Hasta que entiendan. Hablarles de temas de el contagio, de cómo prevenir el contagio, de la necesidad de usar los EPPs, de hacerles saber que eso es importante para ellos y para sus familias, que él puede contagiarse en la empresa y puede contagiar a su familia, y enseñarle también a su familia a que se cuide para que no se contagie y no lo contagien a él. En fin, es un efecto cascada, ¿no? Ese efecto multiplicador que tiene la capacitación de agregar valor y conocimiento a las personas para que se involucren, para que compren una idea. Como se dice, pues, no, en el argot, tú tienes que venderles tu pescado para que ellos lo compren. Si no, tu gestión, no que vaya a fracasar, pero probablemente no va a tener el resultado esperado, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Y ya, un poquito cerrando el lineamiento 7, la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID, pues, ¿no? Los seguimientos, los reportes, el control de la temperatura, ¿no? O sea, toda la documentación que te piden, y que eso está aquí, ¿no? Las consideraciones de regreso o recuperación del trabajador con factores de riesgo para la COVID-19, ¿no? Yendo al grano, personas mayores de 65 años, hipertensos, enfermedades cardiovasculares, que sufran cáncer, diabetes mellitus, asma moderado grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal, enfermedad o tratamiento, ¿no? Y obesidad por encima del IMC de 40, cosa que ya hemos mencionado. Pero ojo, está en ceja, esta situación es una radiografía de hace más de un mes. Esto ha cambiado. Se habla de que el virus ha mutado, hay una nueva cepa, y que ya no solamente ataca a estas personas, está atacando a los niños y a los adolescentes. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta situación, evidentemente, estamos hablando de una coyuntura laboral, ¿no? Un menor de edad y un adolescente no trabajan en una empresa. Pero, ahí viene el dilema.
Tu colaborador tiene un núcleo familiar, donde probablemente tenga hijos adolescentes. Y si los adolescentes de ese núcleo familiar que tiene tu colaborador no tienen una disciplina, no tienen cultura de prevención, probablemente lo infecten al colaborador. Y ese colaborador te va a infectar. Entonces, es importante trabajar en eso, para que tu estrategia no falle, para que no se caiga tu plan. Denle vuelta al asunto y se van a dar cuenta que es real. Es real. Te puede dar más de un dolor de cabeza esa situación. Y bueno, ya un poquito saliendo del punto, tenemos algo que se denomina control epidemiológico, donde están los niveles que van del 0 al 5, 6 capas, y vemos pues que el nivel 0 es sin casos durante menos 14 días, el nivel 1 habla de casos esporádicos vinculados a casos importados, el nivel 2 habla de brotes controlados o casos esporádicos limitados, el nivel 3 habla de brotes complejos de transmisión comunitaria, el nivel 4 transmisión comunitaria no controlada con impacto asistencial hospitalario relevante, y finalmente el nivel 5, que es el más crítico, transmisión comunitaria no controlada con riesgo de superación de capacidades asistenciales instaladas. Voy a hacer una pregunta que parezca obvia, y bueno, si alguien se anima, me contesta por el chat o abre su micrófono. ¿En qué nivel de control epidemiológico nos encontramos ahorita en el Perú, señor? ¿Nivel 0? ¿Nivel 1? ¿Nivel 2? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿O estamos ya en el nivel 4? ¿O quizás alguien diga que estamos en el nivel 5? No lo sé. Ustedes. Yo ya tengo mi lectura, ¿no? Zulén Villegas dice el 4, ¿sí? Puede ser. Raúl Barzola dice el 4. Van 2 4, el 4 va ganando. ¿Sería descabellado decir que estamos en el nivel 5? ¿O estamos en 4.5, que tiende al 5? Por ahí veo un nivel 3. Flor Rosalía. Ronald dice 4, el 4 se va imponiendo. Yo creo que esa es la tendencia, ¿no? El 4. Daniel Holgado también menciona el 4. Sí, yo también creo que estamos de 4 tirando para 5. 4.5 quizás, con tendencia al 5. Y como dice Flor Rosalía, ¿no? Vamos a llegar, si es que no llegamos ya a nivel 5. Lamentablemente creo que estamos condenados, ¿no? A la tendencia al 5. Correcto, María, coincido contigo. Duele decirlo, apena decirlo, porque, ojo, y ustedes deben recordar o habrán escuchado que el Perú fue uno o el primer país que se fue en una cuarentena rígida, primando la salud por la economía, con el propósito de que no ocurriese esto. Y obviamente prepararnos en el tema de salud para tener camas UCI y respiradores y poder resistir cuando se nos venga la ola. Pero mire, hemos sacrificado la economía, hemos perdido puestos de trabajo, se han perdido actividades económicas, pero tenemos alto contagio. Conclusión, ¿ha valido la pena todo este sacrificio? Ojo, yo no digo que no hizo bien el gobierno, no me malinterprete. Lo que yo estoy queriendo decir es todo el sacrificio que se ha hecho. ¿Está valiendo la pena porque estamos logrando el resultado esperado? No. Porque probablemente hay una variable que está fallando. Y voy a ser duro y lo voy a decir. Yo creo que es la población que no está teniendo el civismo. El civismo, señores. El civismo. Porque no es entendible ni comprensible que el sábado para el domingo que ha pasado, pase lo que ha pasado en Los Olivos, ¿no? En la avenida Sing, donde han muerto 13 personas, 12 damas y un caballero. Y dentro de ellos hay una menor de edad. En una fiesta COVID, pues señores, es inconcebible, ¿no? Nos piden que nos aislemos, nos piden que nos quedemos en casa, nos piden que no propaguemos el virus, pero hacemos todo lo contrario. ¿Cómo podemos llamar eso? Y son 13 que murieron, pudieron morir más, pero ¿cuántos más estaban en esa reunión social? En la famosa fiesta COVID, que no solamente es un caso aislado en Los Ríos, se da en Villa El Salvador, se da en el Callao y en otros distritos. Y el domingo y el lunes para martes también hubo una situación similar en una casa particular. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos haciendo nuestra parte? ¿Realmente estamos asumiendo nuestro rol como ciudadanos para evitar el contagio y alinearnos a los esfuerzos del gobierno? Entonces, ese es un tema de reflexión, ¿no? Probablemente ustedes estén cumpliendo, pero quizás los demás no.
Entonces es parte de nosotros conversar con nuestros núcleos familiares, persuadirlos, sensibilizarlos, hacerles entender que esto no es cosa de juego, que el hecho de que ellos no sean vulnerables y que simplemente tengan un simple malestar, no quiere decir que esto no sea mortal, porque probablemente infecten a su tío, a su tía, al abuelo, a la abuela y los lleven a UCI y lamentablemente fallezcan. ¿Sí? Entonces es importante, señores, que hagamos nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte. No podemos ser indiferentes. No podemos tener pasividad. Si vemos a alguien que incumple, tenemos que cuestionarlo. Hacerle saber que está en falta, que no está haciendo, no está teniendo civismo con el Perú. Y eso es no ser un buen peruano. Tenemos que hacer nuestra parte. Y bueno, entrando en otros detalles, el anexo 1, ¿no? Que habla de los profesionales de la salud, del Servicio de Seguridad y Salud, que tienen que monitorear en las empresas. Ojo, cuando se refiere al tema de tamaño, no se habla de dimensiones del local, de la oficina o de la planta, sino se refiere al número de colaboradores, ¿no? Hay desde el tipo 1, que va de 5 a 20 trabajadores, los centros de trabajo tipo 2, que son hasta 20 trabajadores, los de tipo 3, que van de 21 a 50 trabajadores, los de tipo 4, que van de 51 a 100 trabajadores, los de tipo 5, que van de 101 a 500 trabajadores, y finalmente los de tipo 6, de más de 500 trabajadores hasta los que se les pueda ocurrir. Evidentemente ahí se ve un cruce desde que la responsabilidad recae en un empleador, el profesional de salud, un licenciado o un médico. Evidentemente a mayor número hay una mayor exigencia, ¿no? El expertise profesional tiene que ser mayor calificado, o sea, un médico, pues, ¿no? Que evidentemente es una inversión, porque no es lo mismo pagarle a una licenciada en enfermería que un médico, que es un profesional de la salud con mayores capacitaciones, mayores cualidades, mayor conocimiento, mayor expertise, ¿no? Pero es lo que hay que cumplir. Y por acá tenemos el anexo 2, que es la ficha de sintomatología, que se debe llenar, o que se llenó cuando un trabajador se reincorporó a sus actividades, y en donde apelamos a su total sinceridad, ¿no? El colaborador ha tenido que ser honesto y decir, ¿sabes qué? Me siento mal, pues. Entonces, no es pecado tener coronavirus, ¿no? Infectarte con el coronavirus y enfermar. Eso no es pecado. El pecado sería saber que lo tienes, o que tienes los síntomas, y no decirlo, y querer trabajar como si no pasase nada. Porque a lo mejor eres un asintomático y complicas las cosas, ¿no? E infectas a todos. Es real, ¿no? Es real. Y por acá tenemos el famoso checklist, ¿no? O la lista de chequeo de la vigilancia de la COVID-19. Bastante detallado, algunos dirán engorroso, otros dirán burocrático, muchos cuestionarán esto cómo agrega valor, papelería, más papelería. Pero no, esto sí agrega valor, porque te permite hacer trazabilidad y saber cómo se están comportando. Entonces es importante tenerlo. Y esto es evidencia, evidencia de primacía de la realidad de que estás haciendo gestión. Y esto te lo va a pedir sí o sí en una inspección inspectiva del señor de Sunafil. O sea, eso no es negociable. Tienes que tenerlo. ¿Sí? Y bueno, esta es la estructura del plan, que es el anexo 5, ¿no? Que creo que todos lo conocen, no es nada del otro mundo, no es nada complejo. Yo creo que lo complejo es hacerlo cumplir, ¿no? Y es justamente lo que te van a pedir, la evidencia de que lo estás haciendo. No te van a pedir muéstrame tu plan, no. Ellos asumen que ya el plan lo tienes hecho. Lo que ellos te van a pedir es que le evidencies la ejecución del plan. Evidencia fotográfica, evidencia fílmica, registros, firmas, en fin, todo donde se evidencia gestión. Libro de actas, aprobación del plan, interacción del comité con el plan, los hallazgos, las oportunidades de mejora, en fin, todo aquello que evidencie que hay gestión en prevención, ¿no? Que es el propósito de esto. ¿Sí? Y bueno, por acá tenemos el anexo 6, la lista de chequeo de vigilancia, ¿no? De 1 a 4 trabajadores, con eso una versión más pequeña, ¿no? Algo más básico. Y bueno, acá finalmente acá hay un pequeño enlace, ¿no? Es un enlace, bueno, que lo he encontrado por Facebook, en el link del Facebook de Sunafil oficial, donde hay un video bastante interesante. Tómenlo nota, por favor, traten de verlo. Lo he querido jalar, pero no puedo, no sé por qué. Y no jala el videito, pero ese es el enlace. En donde van a poder ver el video oficial de lanzamiento de la RM 448, ¿no? Para el inicio de actividades económicas, en las fases 1, 2 y 3. Y eso les va a servir como un buen referente. Va a afianzar todo lo que venimos conversando y probablemente precisarlo, ¿no? Espero que lo puedan revisar según tiempo, que les va a ser de mucha utilidad. Y bueno, agradecerles, ¿no? El tiempo, su presencia, y espero que lo poco que les he podido transmitir haya sido de interés. Y si no lo sabía,
qué bueno que se los haya podido transmitir, y si ya lo conocía, podérselos haber afianzado. Porque esa es la idea, ¿no? Bueno, es básicamente lo que les quería comentar. Les agradezco por su tiempo. Si por ahí hay alguna inquietud o alguien quiere hacer algún comentario, bienvenido sea. Los micrófonos están abiertos para el que quiera participar. Nuevamente reitero su presencia y bueno, a sus órdenes. Listo, Zulén, de nada. Gracias a ti, más bien, por estar presente. De nada, mi estimado Manuel, gracias por poder compartir con ustedes. En realidad, el material lo tiene Cienci, si ellos consideran a bien, se los puede proporcionar, no hay inconveniente de mi parte, el conocimiento se transmite y todos aquí nos enriquecemos, ¿no? Si lo pueden gestionar, bienvenido sea. Listo, Daniela, de nada, buenas noches. De nada, Flor, para servirte, gracias a ti, más bien. Bueno, entonces agradecer nuevamente su tiempo, gracias a Cienci por darme la oportunidad y bueno, estamos a sus órdenes. Bueno, procedo a retirarme. Buenas noches con todos. Gracias, Rosita. Cuídate, bendiciones. Nos vemos.